Value Investing FM, episodio 209. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Y es que, la verdad, ahora que me paro a pensarlo, llevamos ya 209 programas. Esos son muchos años, ¿eh? Y de hecho, creo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? El cuarto aniversario ya, ¿no, Paco? Que era sobre estas fechas de febrero. Pues es verdad, pues sí. No sé si será incluso ahora. Bueno, hay que contabilizarlo, pero por ahí andaremos. Debe ser ya el cuarto aniversario, ¿eh? ¡Qué locura! Sí. ¡Qué locura! 4 años escaqueándose nuestro invitado, pero al final le hemos traído. ¿Quién es, Adrián? Tenemos con nosotros a Javier Ruiz. Pero antes, warning. ¿Tienes un warning, Adrián? Yo tengo un Pues warning. dímelo. Tengo que dar un warning. Y es que aprovecho de aquí para enviar un saludo a la oficina de Giro en Bulgaria, la cual, por cierto, voy a hacer una visita a la tarde, esta tarde, que estoy grabando, a día de hoy que estamos grabando el podcast. Un saludo a toda la oficina, que además hay bastantes oyentes que nos escuchan, especialmente un chico que se llama Diego. Un saludo para Diego, que seguro que le va a hacer mucha ilusión. Que él nos lleva escuchando desde el podcast número 50, más o menos. Imagínate. Muy bien. Dicho esto, ¿quién viene hoy? Sí, pues tenemos con nosotros a Javier Ruiz, licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, máster en Finanzas por ICADE, además es CFA y profesor del máster en Value Investing y teoría del ciclo en el OMA. También es profesor en el título de experto en bolsa de la Universidad de Alicante, lector voraz y gran aficionado al baloncesto, o sea, que obviamente esperamos que su deportista favorito sea una verdadera estrella en la NBA. Y después de estar en DVS Investments y Credit Suisse, se incorporó a Metagestión a principios de 2007 como analista y cogestor, y en el año 2012 se convierte en director de inversiones hasta mayo de 2018, momento en el que se une a Oros Asset Management. Ya vino otro miembro de Oros en el pasado, lo estuve buscando en el programa 45, que vino Miguel, y ahora tenemos a Javier. Bienvenido a Value Investing FM. Muy buenas, ¿qué tal estáis, Paco, Adrián? Un placer estar aquí, aunque Paco haya dicho que me he escaqueado 4 años. No sé cuánto de verdad hay ahí, pero bueno. Una parte. Bueno, ha estado Miguel en buena representación de Oros. Exacto. Eso es cierto también. Pero bueno, también teníamos ganas de tenerte por aquí. Nada, un placer. La primera pregunta es la que hacemos a nuestros invitados, es conocer por qué empezaste a invertir. ¿Qué te atrajo de este mundo de la inversión? Pues es difícil de responder, porque aquí en el mundo de la inversión, al menos la gente que voy conociendo, tienes los dos casos. Gente que desde muy niño lo tiene muy claro, que tiene esa vocación, y mis compañeros Alejandro y Miguel seguramente están en ese grupo. Y luego estamos los que, como yo, casi terminamos de medio rebote, ¿no? Y luego ya te enganchas y te gusta y para siempre intentas que sea. Pero vamos, yo me acuerdo que acabé el instituto sin tener ni idea de qué iba a estudiar. Primero tenía en la cabeza astrofísica, acabé haciendo economía un poco por descarte de opciones. Y durante la carrera tenía claro que iba a hacer oposiciones de economista del Estado. Lo que pasa que acabé un poco desencantado con lo que se aprendía en la carrera y además conocí a un grupo de americanos, lo típico que se vinieron a estudiar a Salamanca durante el año y uno de ellos trabajaba en banca de inversión y bueno, eso no suena tan mal, ¿no? Así que me vine a Madrid a hacer el máster en finanzas en el ICADE y ya en el máster sí que pues estudiando un poco análisis fundamental, análisis técnico también, que me enganchó bastante en su día,
pues me replanteé un poco todo y digo, bueno, sí que me gustaría ser trader o broker o lo que fuera, no tenía muy claro ni qué era cada cosa, ¿no? Y bueno, mandando el currículum literalmente a las ciento y pico gestoras que había, me acuerdo más, me cogía la expansión, el ranking de las gestoras y veía todas las que había y mandaba el currículum pues cada mes prácticamente a todas, ¿no? Hasta que surgió la oportunidad, un poco de rebote en metagestión, que justo se había ido Gonzalo Lardíez, que era el gestor que llevaba ahí unos años, y como habían crecido mucho, pues querían ampliar la plantilla un poco para asistir a la gestión de las SICAPs y un poco de los fondos. Y bueno, pues hice la entrevista y tuve la fortuna de que me cogieron. Y a partir de ahí ya sí me enganché con la inversión. Pero ya te digo que no fue una cosa premeditada ni mucho menos. Qué interesante. La verdad que escuchamos historias muy diversas. Me imagino que habrá de todo. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Uf, un montón. Pero mira, una que comento últimamente, además la hablamos mucho también aquí un poco en tono de risa, ¿no? Alejandro, Miguel y yo, es que cuanto más aprendes, cuanto más estudias de un tema, más te vas empapando, menos sabes, ¿no? Es un poco eh, el que no eres consciente de lo ignorante que eres hasta que profundizas más y más y más en las cosas. Y es que te va pasando con el paso de los años, vas aprendiendo de muchas industrias, vas profundizando cada vez más en la cadena de valor de esa industria, en las distintas compañías, y dices, joder, es que me falta tantísimo por aprender, que eso es, por un lado es malo, porque dices, nunca voy a abarcar todo, pero por otro lado es bueno, porque te da un poco la perspectiva y la humildad de cómo tienes que invertir y aproximarte al mercado, que cuando empiezas vas muy confiado, muy seguro de que te sabes todo y al final es justo lo contrario. Entonces, por eso siempre hay que tratar de buscar pues esas situaciones o escenarios en los que el riesgo de pérdida sea muy limitado y el potencial atractivo, ¿no? Que el binomio rentabilidad-riesgo, pues siempre tenemos que tener claro cuál es cuando invertimos en las compañías. Y es algo que con el tiempo hemos ido cada vez más poniendo el foco ahí. Interesante lo de esto se llama el efecto Dunning-Kruger. Esto de que empiezas algo, crees que sabes mucho, pero a medida que vas profundizando, ves que sabes menos. Y sí, suele pasar en este mundo de la bolsa. Sí, sí, es inevitable porque al final es que es abarcar todo el mundo, entonces es imposible tener todo el conocimiento. Y Javier, ¿cuál dirías que es tu estilo de inversión o vuestro estilo de inversión y cómo ha evolucionado desde que empezaste? Bueno, pues empiezo por lo segundo, porque es más fácil entender lo que hacemos, ¿no? La evolución yo creo que es bastante típica de todos los que nos dedicamos a esto, porque al final vas de lo aparentemente más fácil, podemos decir, a lo más complicado, ¿no? Y cuando empecé, me acuerdo que en la carrera, pues un chaval dijo, oye, ¿te gusta el mundo de la bolsa y tal? Tampoco es que me llamara mucho la atención, pero bueno, me dejó un libro que era de análisis técnico, pero utilizando las velas japonesas. Era un libro que acababa de empezar, yo creo, a publicarse o algo de eso. No se utilizaba tanto ese tema de las velas japonesas y a mí me pareció fascinante. Ahora ni, claro, no miro ningún gráfico, pero en su día, que si la envolvente alcista, que si la estrella fugaz, el martillo, tal, eran cosas que me llamaban mucho la atención. Y entonces me empapé mucho de ese libro, también ratios de estos de pues, el RSI, para ver la sobreventa, las divergencias y cosas de estas. Y estuve un tiempo que trataba de mirar gráficos y tomar decisiones de inversión con eso, ¿no? Y luego, ya en el máster, empezó a gustarme bastante el tema de las redes neuronales, el uso de filtros para buscar compañías en las que invertir, ¿no? Entonces ponías ahí tus clásicos ratios de rentabilidad, de múltiplos de valoración y demás, y utilizando un programita que me dejó un profesor de mapas autoorganizativos, se llamaba, me acuerdo, pues se clasificaban las compañías en distintos grupos y en función de eso buscabas cosas comunes y tratabas de invertir en el mejor grupo que decía el programa, ¿no? Y curiosamente, en la entrevista de metagestión, como la tesis lo hice de eso, les gustó el tema de las redes neuronales y demás, porque hacían un poquito algo similar. Al principio era muy cuantitativo, como se invertía cuando yo entré en la gestora, y era eso, pues todo por múltiplos. Entonces ahí empiezo a entrar en el mundillo de value investing, pero más en el sentido de Graham, incluso ni siquiera como Graham, ¿no? Buscar compañías que estuvieran simplemente baratas por múltiplos sin profundizar demasiado en la parte de los negocios. ¿Qué pasa? Pues que
los años de burbuja de crédito, ¿no? 2000 hasta 2006, 2007, pues esta estrategia iba muy bien, porque como todo subía, encima el mercado, lo que estuviera un poquito más barato, pues te lo compraba. Cuando se da la vuelta a todo, pincha la burbuja, ¿qué sucedió? Pues primero, sector financiero, que teníamos mucho, la debacle absoluta, ¿no? Por no entender los riesgos que estábamos asumiendo con ese tipo de inversiones, no analizar el ciclo, eso es algo que hemos ido incorporando después con los años, pues Alejandro Miguel y yo, con la Escuela Austríaca de Economía, el Rendimientos de Capital, el famoso libro, ¿no? de Marathon también ha ayudado mucho. Y luego pues afloraban muchas value traps de compañías que parecían baratas, pero estaban baratas por un motivo, ya, o que estaban sufriendo una disrupción, o que el negocio se iba a pique y demás. Vamos, en definitiva, que poco a poco pues vamos evolucionando y ya desde 2012, que es cuando empiezo yo director de inversiones y sobre todo ya con Alejandro y Miguel cuando se incorporan también a nuestra anterior casa en Metagestión, pues empezamos a hacer lo que hacemos también hoy en Horus, ¿no? Que es invertir en compañías que cumplan nuestros criterios cualitativos de inversión, entender muy bien los negocios, entender muy bien las industrias, hacer mucho hincapié en el balance de las compañías, ¿no? En general, el grueso de nuestra cartera pues no tiene deuda, porque al final cuando te equivocas, si la compañía está endeudada, pues lo típico, no pierdes hasta la camisa. Tratamos de mirar la gestión de capital histórica del equipo directivo, cómo lo ha hecho, cómo no lo ha hecho, si se juega el pellejo contigo, ¿no? Y luego pues valoras las compañías y si cumple todos tus criterios y están baratas, pues las incorporas a la cartera. Entonces, bueno, pues somos inversores value en el sentido de mirar compañías baratas y además que cumplan nuestros criterios de análisis fundamental. Y puedes comentar también, porque bueno, ya has hablado de tu pasado en Metagestión y a partir de ahí creasteis Horus Asset Management, vuestra actual gestora, y puedes comentar un poco cuál ha sido el proceso de crear esta gestora, por qué decidisteis crear una desde cero en vez de empezar como hacen otros, pues con un fondo en otra gestora mayor, la experiencia, el aprendizaje. Bueno, sería interesante comentar algo al respecto. Sí, esto lo que siempre comentamos es que a la hora de, o así lo entendemos nosotros, ¿no? Luego habrá otras casas que lo entiendan de otra manera, pero nosotros pensamos que para poder estar aquí muchos años, y cuando digo muchos años es que sea un proyecto de vida, pues necesitas seguir una filosofía de inversión que te permita sobrevivir durante mucho tiempo, que eso pensamos que lo teníamos y que lo seguimos teniendo. También un proceso sólido, ¿no? Que te permita no caer en ningún tipo de trampa psicológica y demás, porque al final, como no tengas estómago para aguantar este tipo de filosofía, ¿no? Que hemos estado unos años que el value investing pues parecía que no hacía que no acertaba nada de lo que hicieras estaba bien, ¿no? Hemos tenido un periodo muy, muy duro en ese sentido. Entonces, si no tienes la convicción, un proceso sólido, pues tienes problemas. Y luego es fundamental por eso, para aguantar todo esto, el que haya una alineación plena entre la propiedad de la gestora y la filosofía de gestión. Entonces, a nuestro entender, o al menos es lo que nosotros hemos vivido, pues necesitamos que los gestores seamos también copropietarios del proyecto. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizarte de que las decisiones que se toman a nivel de gestora sean siempre con el foco puesto en implementar esta filosofía de inversión y maximizar la rentabilidad a largo plazo para el partícipe. Entonces, necesitábamos algún proyecto en el que esto se cumpliera y bueno, pues tuvimos la suerte de poder montar junto con José María Concejo y junto a nuestros socios financieros, pues una gestora de cero en la que efectivamente tuviéramos el control de la gestora como sucede ahora. La experiencia, muy gratificante, en el sentido de que ser dueño de tu propio proyecto, pues creo que es lo máximo a lo que uno puede aspirar. Es un proyecto, eso, con el objetivo de estar aquí toda la vida, de verlo crecer, es como nuestro niño bonito, ¿no? Y además, sí, quizá esa parte es la gratificante, pero a la vez el periodo ha sido un poco complicado, porque empezamos justo en 2018, en mayo a finales, y casualidad o no, pues fue el momento en el que el value investing empezó a flojear, ¿no? Hemos tenido pues 2-3 años muy, muy duros en el que teníamos un comportamiento mucho peor que otros fondos y que los índices y claro, eso dificulta mucho el arranque del proyecto. Encima,
se juntó con todo lo de la pandemia, que fue un poco el acabose a todos los niveles. Pero mira, contento porque los partícipes nos dieron su apoyo, también en los peores momentos, incluso nos llegó a entrar dinero y ahora pues vamos recogiendo los frutos, ¿no? Entonces, bueno, con una visión de muy largo plazo, pensamos que es la decisión correcta y a por ello vamos, ¿no? Bien, terminada esa parte de más del pasado, queremos que nos cuentes ahora un poco cuáles son tus inversores o fondos de referencia. Y como siempre, pues solemos decir que valen de aquí, de allá, de ahora, de siempre. Tengo un montón, pero a ver, así por no decir los típicos, me gusta mucho, sigo mucho David Einhorn, que es verdad que lleva muchos años también un poco de capa caída, pero a nivel de análisis de compañías, pues me gusta mucho cómo analiza los negocios. Quizá él va más al lado de, podemos decir, del deep value, ¿no? De buscar compañías que estén muy baratas y eso pues en determinados momentos puede ser un poco más problemático. Me gusta Bill Ackman, hace un muy buen trabajo también. Y así que no sean gestores value, pues bueno, Bill Nygren también es otro muy interesante de Oakmark, que fue pues de los primeros value, ¿no? Que empezó a invertir en compañías tecnológicas cuando parecía un poco un tema tabú. Y diferentes que no sean value, Stanley Druckenmiller yo creo que es el mejor inversor de la historia. Es fascinante, o sea, porque como no sé cómo lo hace, me parece increíble, ¿no? Que pueda aunar esos conocimientos que tiene tan grandes de economía, de política monetaria, con la inversión y hacerlo tan bien a lo largo de los años, pues, me parece increíble, ¿no? Y siempre trato de leer todo lo que dice y demás. Y bueno, luego por supuesto, pues en España los clásicos, ¿no? Por nombrarlos también rápidamente, Azvalor sería el mayor referente para mí y bueno, luego Magallanes Covas y por supuesto gente menos conocida que va haciendo cada vez más ruido, como pues, Gabriel Castro, José Ruiz de Decima Capital, True Value, Valentum, bueno, me dejo a muchos seguro, pero todos son gente a la que respetamos mucho. Sí, la verdad es que en España hay un nivelón. Sí, sí, la verdad es que sí, los últimos años han salido proyectos muy interesantes. Bueno, pues Javier, pasamos a la parte favorita de nuestros oyentes, que es conocer la tesis de inversión de algunas de vuestras principales posiciones. Ujú. Y algo que me gusta mucho de Oros es que tenéis una cartera muy heterogénea. Tenéis de todo. Sí, Empresas sí. más de crecimiento y futuro, empresas más clásicas y olvidadas tipo deep value, negocios más tradicionales. Y vamos a empezar con la parte más chocante, que es que tenéis negocios de cannabis. Sí, sí, sí. Es una inversión un poco más diferente, ¿no? De lo que suele tener la gente en cartera. Y bueno, en honor a la verdad, la tesis no es en sí por el cannabis, sino por el equipo directivo o el consejero delegado de las dos compañías que tenemos, ¿no? Y que se llama David Lesser. Y bueno, es interesante las dos tesis porque dependen mucho de su buen hacer, ¿no? Nosotros empezamos, pues no sé si era el año pasado o el anterior, porque es que ya no sé ni cómo estoy. Sí, creo que hace 12 meses o así fue cuando empezamos a invertir en Power REIT, que fue la primera inversión que tuvimos en el sector del cannabis. Y es que es un sector muy curioso, porque esta compañía que está en Estados Unidos se está aprovechando de una particularidad. Y es que como no existe una ley federal, es decir, a nivel de país en Estados Unidos, que apruebe el consumo del cannabis, entonces las entidades financieras, los bancos, no tienen permitido prestar dinero a las compañías que venden o que producen este producto, ¿no? Y PowerRead pues, se está aprovechando de esta situación. Es una compañía que, bueno, que históricamente se dedicaba a otra cosa totalmente diferente. Tenía una concesión, unos activos ferroviarios alquilados a 90 y pico años a Union Pacific, creo que era, y se lleva un dinero por eso. Luego empezó hace unos años también con activos para alquilárselos a compañías eléctricas para la generación de energía con paneles solares. Y los últimos tiempos, pues ha entrado en este sector. Como no se puede prestar dinero, ¿no? A las compañías de cannabis, pues ¿qué es lo que hace PowerRead? Dice, bueno, hago como una especie de préstamo inverso. Y lo que hacen es comprar invernaderos, muchas veces totalmente
abandonados por los dueños o en mal estado, ¿no? Y los compran a precios de derribo, los acondicionan un poco y se lo alquilan a estas compañías, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo es poner tú la pasta por adelantado, ¿no? Para comprar ese activo y luego las compañías pues te van devolviendo con el alquiler ese dinero que tú has puesto. En el fondo le estás prestando dinero para que sigan operando, pero como no les puedes prestar, lo haces indirectamente a través del activo. Y como no hay competencia de entidades financieras, pues consigues unos retornos altísimos, ¿no? En torno al 16-17% de TIR con cada una de estas inversiones. Entonces, claro, Uf, qué pues, animalada. claro, O sea, la no me compañía, imagino que pudieran tener una sí, TIR tan alta. la compañía ha multiplicado por 11 o por 12 veces la cotización en muy poco tiempo, porque lo que están haciendo es, cada vez que puede, emitir, primero lo hacía con acciones preferentes, luego con deuda también, para ir acelerando este crecimiento, porque al final tú tienes hoy la ventana de oportunidad porque la regulación te permite hacer esto. En el momento que haya una ley federal que parece que se está echando para atrás, porque la administración Biden en su día parecía que iba a aprobar esto rápidamente, ahora de repente se están echando un poco para atrás y eso favorece mucho a Power Grid. De hecho, sus cláusulas de contratos, esto es curioso, por un lado, cubre la inflación, todos los años sube un 3% lo que cobra a sus clientes, y por otro lado, si se aprueba la ley federal, automáticamente bajaría el alquiler que está cobrando, porque es consciente de que los retornos ya no tienen sentido y si no vas a perder los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido nos parece una oportunidad muy, muy interesante. Es verdad que ya ha subido mucho, ya tiene menos potencial, pero bueno, lo han hecho muy bien. Este David Lesser, pues controla, ya no recuerdo si era entre un 20 o un 30% de las acciones de la compañía. Está totalmente alineado en ese sentido. Es una empresa con poquísimos empleados. Al principio estaba él solo, o sea que imaginad, luego ha ido creciendo un poco más. Y entonces, bueno, pues nos ha ido muy bien. Y a raíz de esta inversión, pues conocimos la otra que tenemos también en el sector del cannabis. Y es que desde hace un año más o menos, o un poco menos, el principal cliente de PowerRead, que tiene como pues el 40% de los ingresos de PowerRead provienen de este cliente, se llama Millennium Investment Company, pues es una compañía que también era de David Lesser, del consejero legado de PowerRead, era como un vehículo que él tenía de inversión y lo que dijo, vamos a ver, si mis clientes están dispuestos a pagarme estas tires y aún así les va bien, a lo mejor también tengo que meterme, ¿no?, en el sector de la producción del cannabis. Entonces convirtió esta empresa que tenía como vehículo de inversión en un productor de cannabis. Y compraron también la explotación de determinados jugadores, han alquilado también a PowerRead algunos de sus invernaderos y entonces esta compañía que estaba cotizando además en un mercado muy, muy líquido donde los inversores retailers no podían ni siquiera entrar, pues cotizaba a múltiplos muy, muy baratos, tan baratos que estaba asumiendo una caída muy importante del precio de venta del cannabis, estaba a un PER de 3 hace nada cuando empezamos a invertir. Como curiosidad, desde que cambió el modelo de negocio a producir cannabis, la cotización de esta compañía ha multiplicado por 18 o por 20 veces en nada, en 5 o 6 meses, ¿no? Y aún así está muy, muy barata. Aquí lo bueno es que no estamos apostando, ¿no?, a que el sector del cannabis vaya a ir muy bien ni nada por el estilo, que está yendo muy bien, porque las tasas de crecimiento están siendo muy, muy importantes en Estados Unidos. Además, en Michigan, que es donde tiene el principal activo Millennium, las tasas son también incluso más elevadas que las medias nacionales, pero bueno, no estamos jugando a eso, es que al final no te hace falta. Estás invirtiendo en una compañía que cotiza muy, muy barata, que nadie sigue, que nadie cubre porque es muy pequeña y que está gestionada por este hombre que lo ha hecho muy bien con PowerRead y estamos convencidos que lo va a hacer también muy bien con Millennium y por eso estamos en las dos compañías. Era un sector diferente y curioso, ¿no? Sobre todo la tesis de PowerRead, cómo se han aprovechado de esa ineficiencia de mercado. Y ahora pasamos de... Ahora que esta parte quería preguntártela. Pasamos de uno de los sectores más novedosos, uno de los más modernos, a uno de los más antiguos, el carbón. Y es que, ¿sabes? Conozco bastante del mercado y veo que lleváis varias, o llevas al menos Warrior Met Coal. Me gustaría pues, que bueno, comentaras un poco el tema todo el tema de este mercado, que le visteis al carbón metalúrgico. Tres tenemos, sí. Tenemos dos de metalúrgico, que son Ramaco y Warrior, y luego este trimestre hemos invertido en GeoEnergy, la productora de carbón térmico de Indonesia. Bueno, pues dentro de estas, no sé si te apetece comentar especialmente Warrior,
Porque yo creo que Warrior es de las que más diversión tiene ahora mismo y es posiblemente la más divertida, pero bueno, si quieres comentar en general el mercado. Bueno, podemos comentar Warrior y Ramaco si quieres. Al final la tesis es muy parecida, ¿no? En los dos casos. Aquí, pues nada, en su día, nosotros tenemos una exposición, por situar a la gente, bastante relevante en materias primas, ¿no? Desde hace pues 2 o 3 años. En estos momentos tenemos más o menos pues el 27-28% de la cartera en materias primas de todo tipo, ¿no? Combustibles fósiles y también material como el carbón metalúrgico que se utiliza en la fabricación del acero. Y esto viene de que hace unos años, y ahora se están viendo las consecuencias, pues el sector de las materias primas estaba totalmente defenestrado, ¿no? Veníamos de años de crecimiento explosivo, con precios muy altos, toda la gente se animó a meter capital de manera importante en el sector de las materias primas, sobrecapacidad, y cuando hay sobrecapacidad, pues el hundimiento después, ¿no? Y al final, como suele decir, la cura de los precios bajos son los precios bajos. La gente no metía nada de capital en aumentar capacidad productiva en ninguno de los sectores. Y si ya te vas al carbón, que encima está fatal visto por todo el tema de ESG y demás, pues directamente se está produciendo un cuello de botella muy relevante. Quizá más exagerado va a ser en el carbón térmico, o está siendo, pero en metalúrgico también está pasando, ¿no? Porque al final lo meten todo en el mismo saco. En su día nos contaban las compañías para el tema de buscar financiación, pues quedaba igual que fueras carbón térmico, que fueras carbón metalúrgico, ¿no? Te cierran el grifo y ya está por ser carbón. Y eso pues al final te genera oportunidades. Cuando miramos el sector, pues es que está absolutamente destruido todas las compañías, ¿no? Tanto en el carbón térmico como en el metalúrgico. Entonces, cuando fuimos a invertir entre el térmico y metalúrgico en su día, te hablo de hace 2 años y medio o 3 o algo así, pues nos miramos varias de los dos lados y al final siempre en el térmico nos asustaba un poco el tema de hasta dónde de lejos puede llegar el ataque o el freno regulatorio al lado de la demanda, ¿no? Que al final te obliguen a cerrar centrales térmicas aunque no quieras y entonces que la demanda colapse más rápido que la oferta y eso sería un problema. Entonces siempre nos ha costado un poquito más el lado del térmico, aunque estaba regalado por este motivo. Y el metalúrgico, sin embargo, especialmente el de mayor calidad, como es el de Warrior, pues pensábamos que sí iba a tener cabida, porque es verdad que hay cierta disrupción en el sector, ¿no? Con el arco eléctrico y demás, pero bueno, al final economías como India y otros países pues necesitan todavía de los altos hornos para fabricar el acero y van a demandar carbón metalúrgico, ¿no? Y especialmente, estudiando un poco el sector, pues vimos que el de más calidad era el que más restricción de oferta, porque ya no hay más proyectos que se estén abriendo prácticamente, pues es el que mejor iba a ir. Entonces, bueno, mirando el sector, nos animamos con Warrior inicialmente, luego también tomamos una posición en Ramaco, pero bueno, el caso de Warrior es que al final pues tiene un carbón de muy elevada calidad, es comparable, de hecho su referencia, ¿no? Es el índice australiano de baja volatilidad, que es como el mejor referente de carbón metalúrgico, y además, pese a ser una compañía americana, exporta el 100% de su producción, que así nos evitábamos un poco la exposición a riesgos regulatorios en Estados Unidos, que no nos fiamos mucho con el tema del carbón. Y entonces, bueno, es una compañía además que tiene dos minas que están operando o estaban en ese momento operando. Tenías, no tenías incertidumbre de ningún tipo en esos momentos, ¿no? De operativos relacionados con estas dos minas y además te estabas llevando gratis el proyecto de Blue Creek, que al final pues con todo el follón que tienen lo han ido retrasando y veremos al final qué pasa con eso, pero que también era muy atractivo porque te lo estabas llevando gratis, ¿no? Se cumplió al final nuestra tesis de que el precio del carbón metalúrgico iba a subir, de hecho pues ha subido mucho más de lo que esperábamos por todo lo que está pasando, ¿no? Con la crisis energética y con China y demás. El problema, que es un poco por lo que Adrián me insiste tanto con Warrior, es que la compañía pues ya lleva casi un año con el grueso de su plantilla en huelga, ¿no? Al final, pues estos sectores, los sindicatos tienen mucha fuerza y en su día Warrior, con la reestructuración, porque estas compañías, muchas de ellas, Ramaco no, pero por ejemplo Warrior, como otras del sector, proviene de una quiebra de una compañía anterior. Aquí se metieron los private equity en su día, Apolo de turno, por ejemplo, y reestructuraron todo y lo que hicieron fue forzar, vamos a decir, llegar a un acuerdo con los empleados para tener una estructura de costes muy ventajosa, en el sentido de que hubiera un peso muy variable
o un peso muy importante del componente variable y que los sueldos se ajustaran a la baja si los precios del carbón pues se iban para abajo también, y así te garantizabas que la empresa sobreviviera. ¿Qué pasa? Que ese contrato que se firmó pues ya iba a vencer, y entonces los trabajadores le han dado la vuelta y se han puesto en huelga, y una huelga que me parece increíble todo el tiempo que llevan, ¿no? Me alucina que puedan aguantar ya casi un año con esta situación. Entonces la compañía... Dime. Pero lo sorprendente es que lo que yo he visto y lo que he leído es que ha sido una huelga muy agresiva. O sea, súper, súper agresiva. La gente lanzando cosas, o sea, de verdad, muy, muy bestia. Sí, ha habido piquetes súper agresivos, sí, sí, sí. Vamos, gente que se ha salido del lado de la huelga para ir a trabajar, pues contaba eso, que, vamos, les hacen la vida imposible absolutamente, y la compañía lo ha demandado en un comunicado públicamente, y que eso no es de recibo, lo típico, ¿no? Pues estos sectores además ya sabemos que los trabajadores cuando se ponen a hacer piquetes los hacen con todas, ¿no? Y entonces esto nos ha fastidiado bastante la tesis de inversión, porque una de las minas ha estado sin operar mucho tiempo y la otra ni siquiera del 100%. Luego consiguieron ya una tenerla más o menos al 100% y la otra un poquito produciendo, y bueno, pues te has perdido gran parte de la subida porque, bueno, han solventado la situación dando salida a inventarios que tenían, pero al final llegas a donde llegas. Y sobre todo de cara ahora a 2022, pues a ver un poco qué es lo que pasa. Ellos siempre dicen públicamente, luego a saber no cómo son las negociaciones, que actúan de buena fe, que quieren ya solucionar esto, pero ya te dan un poco de guidance de que si no se soluciona, pues conseguirán operar de una manera o de otra con una mina más o menos al 100% y con la otra creo recordar que cerca del 60 o 70% de capacidad, que no está nada mal. Entonces, bueno, no tan bien como nos hubiera gustado la tesis de inversión, pero bueno, esa era un poco la idea. Y en el caso de Rámaco, pues todavía ha sido una sorpresa. En este caso ha sido negativa, en Rámaco fue una sorpresa muy, muy positiva, ¿no? Como ha ido la tesis de inversión. En este caso, como os comentaba, Rámaco no es una compañía que surja de una reestructuración, es una compañía que se crea de cero, y comprando determinados activos que veían muy atractivos para desarrollar, ¿no? Aquí la compañía, pues el equipo directivo tiene una parte muy importante en el accionariado. Esto es relevante porque en el sector es muy difícil encontrar equipos directivos que se juegan el pellejo contigo, y además también van de la mano de dos private equity que también se juegan bastante el pellejo con el resto de los accionistas, y que fueron un poco pues, los inversores ancla para que se desarrollara al principio lo que es Rámaco, ¿no? Entonces, bueno, estos les ha ido muy bien toda la subida del precio del carbón metalúrgico, y luego, a diferencia de Warrior, que en su día era lo que me tiraba un poco más para atrás, la mitad de la producción de Rámaco la venden en el mercado doméstico, en Estados Unidos, ¿no? Que suelen tener precios más bajos porque son dinámicas diferentes. Además, el carbón de Rámaco no es de tanta calidad como el de Warrior. Pero bueno, mira, han aprovechado la gran subida del precio para cerrar toda la venta de Estados Unidos para 2022 a $200 la tonelada, que está muy bien, y claro, eso nos cambió totalmente la tesis y la del mercado. De hecho, la cotización pasó de $5 cuando invertimos, está ahora por 16. Llegamos a vender en su día todas, volvió a caer la cotización, volvimos a comprar y mira, aquí seguimos, y la verdad es que en ese sentido muy, muy bien. Entonces, bueno, se ha cumplido la tesis de lo que esperamos del carbón metalúrgico. Con una compañía nos hemos beneficiado mucho y con la otra menos de lo que nos hubiera gustado. Estoy recordando que cuando estuvo aquí Miguel, Adrián, no sé si lo recuerdas, tú le insistías mucho en que tenía poco uranio en la cartera. Y al final te hicieron caso, pero tú no aguantaste, Adrián? Cierto, cierto, cierto. Y tenía razón. Y a ellos les está Pero yendo muy bien. Y además es curioso cómo lo estáis haciendo, Javier, si lo podéis sí, claro. comentar. Aquí, a ver, la tesis, no sé si quieres que la desarrolle también. Yo creo que ya lo habéis comentado vosotros, ¿no? En alguna ocasión, la tesis del uranio tampoco. Sí, la tesis es lo típico del libro Capital Returns. Exactamente, quizá incluso más exagerado, pero sí. Sí. Y nada, pues en su día, al final la conclusión a la que llegamos haciendo ese análisis del ciclo de la industria del uranio es que los precios no eran sostenibles y que hacían falta por lo menos pues 60, $65 la libra para que la oferta en algún punto pues empiece a reactivarse y cubra las necesidades de los reactores, ¿no? ¿Cómo puedes aproximarte, que es lo interesante, al uranio, o al menos en ese momento?
o como lo veíamos nosotros, puedes hacerlo a través de proyectos que todavía no se han desarrollado. Y aquí pues puedes pensar en un NextGen, en un Denison Mines, o puedes irte a cosas todavía más complicadas, ¿no? ¿Y por qué no lo hicimos de esa manera? Y sigo pensando que fue una decisión correcta, aunque a posteriori parezca lo contrario. Porque si tu tesis de inversión se retrasa, al final esas compañías no aguantan la estructura de costes y tienen que ampliar capital. Entonces, te van a acabar diluyendo si tu tesis se retrasa mucho. Y es algo que nos tiraba muchísimo para atrás. Además, es difícil valorar un proyecto cuando no sabes cuándo va a empezar a producir. Porque al final todo el mundo siempre es muy optimista con este proyecto, vamos a conseguir la financiación, los permisos, empezaremos este año. Luego nunca pasa eso. Entonces, son cosas, volviendo a la idea del principio que os comentaba, que chocan con nuestro foco de tratar de maximizar rentabilidad versus riesgo, ¿no? Pues con ese tipo de compañías pensábamos que no se cumplía. Luego te puedes encontrar compañías más consolidadas, de mayor tamaño, que estén ya produciendo. Y al final, pues llegábamos a dos. Porque bueno, Paladin ni siquiera, ¿no? Pues llegábamos a Kazatomprom Prom y llegábamos a Cameco. Kazatomprom Prom, que lo ha hecho muy bien y estuvimos muy tentados de invertir. ¿Qué nos tiraba para atrás? El tema del gobierno corporativo. Al final es una compañía de Kazajistán, controlada por el Estado, que va sacando poco a poco acciones y, bueno, pues nadie me garantiza, y estamos ahora viendo un poco pues todo lo que está pasando de revueltas en el país, que al final no metan mano en la gestión de la compañía por tratar de beneficiar al pueblo, que no tengas revueltas, ¿no? Entonces es algo que siempre nos ha tirado para atrás, pero obviamente es el productor más eficiente, es una máquina de generar caja y si crees en la tesis del uranio y no te preocupa eso, pues tienes que estar en Kazatomprom. Pero lo descartamos por eso. La otra alternativa era Cameco, fuimos y llegamos a ser accionistas de Cameco un tiempo, lo que pasa que al final veíamos que Cameco era un poco el que ponía más disciplina al mercado, ¿no? Cerraba MacArthur River o la ponía en mantenimiento, activos que tenía también en su día en Estados Unidos, pues también los fue poniendo en mantenimiento o cerrando, y claro, iban comentando que los costes mensuales de mantener eso, MacArthur River, por ejemplo, pues era entre 8 y 9 millones de dólares mensuales. Es que al final, como accionista, te está costando mucho dinero esa estrategia. Es verdad que a nivel sectorial está fenomenal y beneficia a todo el mundo, pero a nivel de compañía, pues es una caja que estás ahí destruyendo literalmente para tratar de poner disciplina en el mercado. Y luego nos preocupaba, y veremos qué pasa, aunque ya han dicho no, que va a empezar a funcionar en un par de años MacArthur, la reactivación de esta mina. Al final es una mina muy complicada de operar, como sabéis y habréis comentado seguramente, porque su situación geológica pues, hace que necesite de técnicas bastante costosas para extraer el uranio, porque al final es una mina que está en el subsuelo y rodeada por arenas que se mueven bastante, que tiene filtraciones, entonces tienen que usar técnicas de congelación, ¿no? Que desarrollaron ellos para poder operarla. En su día sufrieron bastantes inundaciones en Cigar Lake también. Digo, no sé, a lo mejor cuesta un poco arrancar esto, mucha incertidumbre, mucho coste y tampoco sobre todo al precio que salimos, nos parecía que Cameco ya descontaba precios de uranio superiores a los $40 la libra. Entonces dijimos, entre una compañía que me está descontando $40 o invertir en la última alternativa que nos queda, que eran los vehículos que compran uranio y almacenan, que encima cotizaban con descuento, con lo cual estabas comprando el uranio a 22 o $23 la libra, digo, pues me voy a los vehículos, que no tengo riesgo a la baja, porque al final los costes de estructura son bajísimos y estoy convencido de que el spot no va a aguantar en 20 y pico dólares ni en pintura, y te llevas pues todo el alza que tengas del spot. Es verdad que tu potencial de subida siempre va a ser más bajo que si vas a una junior y aciertas rápido con la tesis, pero al final vuelvo a lo mismo. Riesgo de pérdida limitadísimo y potencial muy interesante en el momento que iniciamos la posición. Entonces, en su día que hicimos, invertimos en dos compañías, en Yellowcake, que cotiza en Londres, y en la que era Uranium Participation, que era una compañía que cotizaba en Canadá, y las dos hacían básicamente lo mismo, ¿no? Comprar el uranio y almacenarlo para darte exposición a la evolución de este precio. Luego, Uranium Participation fue comprada por la gestora Sprott, y Sprott pues le ha dado un poco la vuelta a la idea de lo que era Uranium Participation, y ahora tiene un mecanismo muy interesante que le permite ampliar capital directamente a mercado, siempre que cotiza por encima de NAV, con lo cual no diluye a los accionistas, para comprar
con ese dinero uranio en el mercado. Entonces eso hace que el vehículo vaya creciendo mucho más rápido, que es lo que estamos viendo. Y además te ayuda porque el mismo vehículo actúa como catalizador para empezar a limpiar ese uranio que pueda haber en exceso por carry trade o los motivos que sean en el mercado de spots, ¿no? Ahora mismo solo tenemos Sprott, no tenemos Yellowcake, aunque es verdad que Yellowcake cotizará con algo más de descuento, pero a igualdad de condiciones vamos a ir siempre con Sprott porque es más líquida y porque al final su mecanismo de ampliación de capital no diluye al accionista, mientras que Yellowcake hace cositas que al final no acaban de convencernos del todo. No es que te destruyan mucho valor, pero al final ya las ampliaciones algunas que han hecho fue justo un poquito por debajo de NAV, luego tardan mucho en comprar el uranio y a un precio que a lo mejor no es tan atractivo, entonces prefiero con Sprott que sé muy bien lo que van a comprar y a qué precio lo van a ir comprando. Además, Javier, no sé si lo sabes, que salió la semana pasada, lo vi hace un par de días, nombraron al anterior CEO de Kazatomprom, ahora es el nuevo jefe del Banco Central de Kazajo, el nuevo Banco Central de Kazajistán. Ah, no lo había visto. Ya ves, qué maravilla de corporate governance. Si es que eso te dice todo. Pues mira, no me había enterado. Si es que es inevitable al final, pero bueno. Y luego el otro tema que también Sí, quería sí. comentarte, que es, bueno, supongo que lo sabes, obviamente, y que iba en línea de lo que comentabas, que a mí, los ingenieros con los que hablé, todos me decían que MacArthur River y Cigar Lake son posiblemente las minas más complicadas del mundo, por la geología, por todas las técnicas, y que es de lo más jodido que hay. Sí, sí, vamos. Mi padre, que es geólogo, además, algún día comentándolo con él, también me lo decía, vamos, eso es conocido por todo el mundo, sí, sí. Ah, bueno, y por supuesto tenemos que hablar de que aquí tenemos una de las mayores mierdas, bueno, no voy a decir quién, pero hubo un CEO que me dijo que le parecía la mayor basura de todo el universo minero cotizado. Que era la basura de Berkeley Energía y todo el proyecto ahí en Salamanca. Ya ves, además es que era absurdo, o sea, lo han tumbado y ahí sigue, no sé, estará quebrado, no sé qué será de ella. Yo no, del activo no voy a hablar, pero es verdad que en su día entrevistas que escuchábamos al consejero legado tiraban bastante para atrás en el sentido de que toda la tesis la centraba siempre, es que vamos a crear mucho empleo en la zona. Y es que a mí eso me da igual como potencial accionista, ¿no? Cuéntame un poco la tesis, ¿no? De por qué tengo que invertir aquí. Y bueno, pues al final son alertas que saltaban solo con eso. Luego es verdad que el tema regulatorio, pues no estás precisamente en el país más favorable a estas cosas. Y eso, sin entrar en valorar las bondades o no que pueda tener en el activo, que ya es otra cosa. Bueno, pues hemos hablado de sectores de moda, como el cannabis, sectores odiados, como el uranio o el carbón, y pasamos por un sector bastante clásico, ni de moda ni odiado, que está ahí y que, bueno, es una empresa que seguramente muchos conoceréis, Catalana Occidente. ¿Qué le habéis visto a esta compañía? Pues Catalana es una compañía que tenemos además en todos nuestros fondos, en el ibérico y en el internacional, y sobre todo aumentamos muchísimo la exposición en lo peor de la pandemia, ¿no? Cuando el mercado estaba totalmente destruido y Catalana yo creo que se fue, si no recuerdo mal, por debajo de 18 euros la cotización, ¿no? Que hoy está en 30 más o menos. Eh, Cosas a tener en cuenta antes de hablar de Catalana. Cuando invertimos en el sector financiero, y esto aplica a bancos, aseguradoras, a lo que queráis, siempre, siempre, siempre hay que ir de la mano. Bueno, hay que mirar dos cosas. Uno, cuál es el nivel de apalancamiento de la entidad, es decir, cómo de endeudado está, porque los bancos al final, sobre todo, tienen un apalancamiento de 9 hasta 13, 14, 15 veces. Eso quiere decir que los activos suponen 13, 14 veces los fondos propios. ¿Por qué esto es importante? Porque si te equivocas con la gestión de tu negocio y lo que pensabas que valían tus activos no era tal y vale un poco menos, por toda esa palanca, a poquito que el activo valga menos, destruyes todos los fondos propios. Entonces quiebran, ¿no? Y por eso los bancos en las grandes crisis están todo el tiempo ampliando capital, porque técnicamente quiebran si no lo hacen, ¿no? Entonces, eso es lo primero a tener en cuenta cuando uno invierte en el sector financiero. Y lo segundo, derivado de esto, es que si vas a invertir en el sector financiero, tienes que hacerlo de la mano de equipos directivos que hagan una excelente gestión de capital y del negocio a nivel operativo. Y con Catalana Occidente pues se cumple todo, ¿no? Hablamos de una compañía cuyo accionariado pues está controlado por la familia Serra y que siempre ha gestionado la compañía de manera muy, muy
conservadora y muy centrados en la contención de costes. De hecho, Catalana siempre opera con lo que se llama un ratio combinado por debajo de 100. Esto quiere decir que consigue ganar dinero a nivel operativo. ¿Por qué comento esto? Porque muchas aseguradoras, en determinados momentos de su historia, operan con ratios combinados por encima del 100, es decir, operan con pérdidas operativas. ¿Por qué se permiten hacer eso? Porque luego conseguían ganar más dinero para compensar esas pérdidas y generar beneficios con el float. ¿Qué es el float? Que es un componente o un concepto que Warren Buffett, al que le guste Warren Buffett, pues lo menciona mucho. Es el dinero que ingresan las aseguradoras por las primas que nos cobran, ¿no? Por contratar ese seguro y del que pueden disponer con requisitos de capital, de diversificación, etcétera, etcétera, para invertir más o menos donde estimen, ¿no? Puede ser en renta fija, inmuebles, renta variable y obtener una rentabilidad con eso. Tú al final como aseguradora tienes el compromiso de si se produce el siniestro, ¿no?, que están asegurando, pues darte el dinero correspondiente como cliente que está asegurado, pero mientras no se produce el siniestro, tú dispones de ese dinero que te ha pagado el cliente y entonces puedes ir invirtiéndolo. Pues durante mucho tiempo, muchas aseguradoras operaban con ratios combinados por encima del 100% con pérdidas operativas porque compensaban con estas inversiones. Lo que pasa en los últimos años, con el desplome de los tipos de interés y demás, pues claro, se acabó un poco la historia esta y ahí afloró el verdadero valor de aquellas compañías que hacían los deberes y a nivel operativo lo hacían muy bien. Y Catalana Occidente precisamente es una compañía que siempre lo ha hecho muy bien a nivel operativo. Luego es una compañía que siempre ha primado la calidad del cliente por encima del crecimiento. Tú al final, en cualquier entidad financiera, sea banco, sea seguro, puedes crecer lo rápido que quieras. El problema es si ese crecimiento es sostenible o no, porque si yo estoy asegurándote la casa por 1 euro y luego se produce el siniestro, me arruino, ¿no?, directamente. Entonces, el precio que fijas tiene que ser suficientemente elevado para no ser un desastre si se produce el siniestro. Entonces, tiene mucha disciplina la compañía en ese sentido y eso se garantiza pues un poco porque la familia Serra se juega el pellejo contigo y tiene esa visión de largo plazo. Luego, interesante también que Catalana Occidente ha ido históricamente pagando mucho menos dividendo en promedio que el sector. Siempre se dice, no, es que esta compañía paga muy poco dividendo y el sector paga un 5% y Catalana paga un 2% de rentabilidad por dividendo. Ya, pero es que Catalana lo que hace con ese dinero que no paga, con ese beneficio que retiene, es ir comprando otras entidades del sector a precios siempre muy atractivos, que luego integra, consigue un montón de sinergias y al final va generando muchísimo más valor y dándole un perfil de crecimiento a la compañía que de otra manera no tendría, ¿no? Importante también, y aquí viene por qué la compañía sufrió tanto en bolsa y se generó la oportunidad de inversión, Catalana tiene más o menos, generalizando, la mitad de su negocio centrado en lo que podemos entender como seguro tradicional, ¿no? Seguro de automóvil, seguro de hogar, seguro de salud, de decesos, etcétera, ¿no? Que es pues un negocio bastante estable, es un relojito, está muy bien gestionado y ahí nunca tienes ningún sobresalto a nivel de beneficios, ni de provisiones extraordinarias, ni nada por el estilo, ¿no? Y luego tiene otra pata que para mí es mejor negocio todavía, pero que es más cíclica, que es el seguro de crédito. Es un poco pues asegurar a tu cliente por si se producen impagos en lo que tienen de facturas pendientes de cobro, ¿no? Entonces, las dinámicas de este sector son tales que hay 3 compañías que tienen el grueso de la cuota de mercado a nivel mundial, que son Euler Hermes, Coface y Catalana Occidente. Entonces, el seguro de crédito en 2008, que es lo que tenía la gente en mente, 2009, sufrió muchísimo, porque claro, directamente se produjeron muchos impagos y entonces Catalana tenía que hacer frente a todo lo que tenía asegurado, ¿no? Y había mucho miedo a que con la pandemia sucediera lo mismo. Sin embargo, nosotros estábamos convencidos de que la situación era muy diferente. Por un lado, la compañía en aquel momento, en 2008-2009, acababa de comprar a Tradius y no estaba bien integrado en los procesos ni la gestión de riesgos dentro de lo que es la cultura de Catalana Occidente, que es algo que fueron cambiando, ¿no? El perfil de cliente los últimos años lo habían cambiado muchísimo a clientes de mucha calidad, más grandes, que es más difícil que sufran en este sentido. Y luego, además, todos los gobiernos, siendo conscientes de lo que venía encima, pues entre bancos centrales y gobiernos lanzaron planes de estímulos y sobre todo directamente en el seguro de crédito, pues llegaron a acuerdos con estas compañías
para que no cerraran el grifo de los seguros a cambio de protegerlas en el caso de que tuvieran pérdidas, ¿no? Y entonces eso te garantizaba que el sector del seguro de crédito pues no tuviera ni siquiera pérdidas en el peor entorno posible. Con este escenario mirábamos a cuánto cotizaba la compañía y no entendíamos nada, porque a 17 euros por acción, si valorabas el negocio tradicional a 12 veces beneficios, que no me parece algo descabellado, pues te estabas directamente llevando gratis toda la división del seguro de crédito, que es un negocio a nivel de rentabilidad mucho más rentable que la pata tradicional, si te olvidas un poco de que puntualmente tienes un componente más cíclico. Y luego Catalana, fruto de lo que os comentaba, de que no reparte casi dividendos y va reteniendo el exceso de caja que genera para ir haciendo adquisiciones, como en los últimos años no ha sido capaz todavía de encontrar al precio que ellos quieren compañías que comprar, pues ha ido acumulando un exceso de reservas muy importante, ¿no? Más o menos ellos hablan de que tienen entre 800 y 900 millones de euros de exceso de reservas y eso el mercado tampoco lo estaba recogiendo. Es que es imposible perder dinero con esta tesis de inversión. Lo vimos muy, muy claro y la pusimos de principal apuesta o inversión, que la palabra apuesta siempre tiene componente un poco más negativo, en nuestro fondo Euros Value Iberia y en el fondo también en el internacional, porque lo vimos muy, muy claro. Y efectivamente al poco tiempo la cotización se fue recuperando y ya está por los 30, 31 euros por acción. Seguimos pensando que vale bastante más, pero bueno, ya estás en esa situación en la que el mercado está esperando a ver qué haces con ese exceso de reservas, si compras una compañía o no. Y yo creo que el momento que anuncien alguna adquisición, seguramente la cotización lo refleje muy rápidamente. Y aprovechando que vamos bien de tiempo y comentaste que, bueno, sería una tesis corta, ¿puedes comentar algo de Fairfax India, Ujú. que es otra que tenéis en la cartera? Y así, bueno, vemos un poco de todo. Nos vamos a la India, a ver qué hay por ahí. Al final, pues cuando inviertes fuera de tu área geográfica, pues tratas de ir a cosas que puedes entender y además que no tengas limitaciones a nivel operativo para poder invertir en el mercado, ¿no? Que en el caso de India, además, hay bastante problemática para invertir directamente. Entonces, hay veces que podemos hacerlo directamente, que nos sentimos cómodos porque las compañías que miramos, pues las entendemos, son fáciles y además, repito, podemos invertir en ese mercado. Y en el caso de la India, pues no es tan sencillo poder invertir allí y además, pensándolo, dijimos, a lo mejor tiene más sentido ir de la mano de gente que lo hace mejor que nosotros y que conoce mejor que nosotros, especialmente ese mercado, ¿no? Igual que hay clientes que nos dan a nosotros su dinero porque piensan que nosotros podemos aportar más valor que ellos, pues también podemos pensarlo nosotros. Es invertir al final de la mano, como suele decirse, de grandes jinetes, ¿no? De gente que gestiona muy bien el capital que le das. Entonces, en el caso de India, históricamente, pues posiblemente el inversor, bueno, quitando Monish Pabrai, ¿no? También más famoso sea posiblemente Prem Watsa. Prem Watsa es el consejero delegado de Fairfax, ahora cómo se llama, Fairfax Insurance o Reinsurance, bueno, del holding. Fairfax Financial Holdings, puede ser. Pues sí, es que ya con los nombres ahí, ya, con tanto Fairfax ya me lío cuál es cuál. Que es una compañía que en su día se creó para tratar de hacer imagen y semejanza de Berkshire Hathaway, ¿no? De tener una pata de seguros o reaseguros en este caso, que te genera el float y Prem Watsa pues lo va invirtiendo en acciones para ir aportando ese exceso de rentabilidad, ¿no? Entonces, es una persona que conoce muy, muy bien y que está muy bien relacionada con el mercado de India y además te da exposición a compañías no cotizadas, donde posiblemente incluso más atractivo, ¿no? En el caso de Fairfax India, pues inicialmente tenía una exposición muy, muy grande al aeropuerto de Bangalore, que se iba a beneficiar mucho del crecimiento económico del país y luego pues otros sectores que él conoce muy de cerca, como pues el sector financiero, sector químico, industrial, pues, sectores muy muy variados en los que poco a poco ha ido haciendo inversiones. Entonces, asumiendo al final pues una TIR a las inversiones que haga Watsa muy relativamente conservadoras, este vehículo ha llegado a cotizar con bastante descuento, pues veíamos que tenía todo el sentido tener exposición a un país como India, donde vemos grandes perspectivas de largo plazo, también de esta manera, ¿no? Tenemos exposición al final indirecta a través de las materias primas, pero bueno, queríamos tener también directamente a través de algún vehículo y pensamos que esta es la mejor manera de tenerlo y por eso al final tenemos esta posición ahí.
¿Y la idea es tener esta posición a largo plazo o aprovechar el descuento? Lo pregunto porque a mí un poco lo que me tira para atrás Ujú. son las comisiones que tienen, que son tipo hedge fund. Ahora no recuerdo. Sí, ahora no recuerdo tampoco los términos exactos, es verdad que hay un componente variable importante, pero bueno, Sí, nosotros las tenemos en cuenta en nuestra valoración, las impactamos y no invertimos solo por el descuento. Al final es la TIR que estás asumiendo, pues nosotros valoramos las compañías eso, a 3, 4 años, pues tienes una TIR por esa rentabilidad que esperas, calculas el NAV a 3 años donde está, lo comparas con el precio y el descuento pues te incrementa, ¿no? ese potencial en estos momentos. Pero si el precio se acerca a nuestro potencial, a nuestro precio teórico dentro de 3 4 años, pues vendemos y ya está. Aunque esté por encima del descuento en determinados momentos y cotice con prima, eso no nos importa si pensamos que el NAV va a estar bastante por encima los años siguientes. Esa es un poco la idea con todas las compañías, ¿no? Sea holding o no sea holding. y en este caso salen o saldrían los números si no hubiera descuento. Eso es lo que me refería. Si no hubiera descuento ahora en la cotización. Tendría potencial seguro. O sea, ahora tiene muchísimo potencial la compañía. Sí, sí, sí. Mm. Pensamos que vale más del doble en estos momentos. De hecho, la hemos tenido, yo creo, si no recuerdo mal, con prima esta compañía en cartera. Lo que pasa que no pesaba, ahora pesan bastante más de lo que históricamente ha pesado. Solíamos tener un 1,5, 2% de nuestro fondo, ahora tenemos pues, alrededor del 3,5 invertido en esta compañía porque es que el potencial ahora es muy, muy elevado, ¿no? La han penalizado mucho con toda la evolución del mercado en India, con la situación de la economía, a raíz de la pandemia y demás, y bueno, pues ha surgido la oportunidad. Y con esto ya hemos terminado la parte de ideas y de tesis de inversión y vamos a pasar a la parte de errores, que nos comentabas de que en vez de hablar de errores concretos, pues querías comentar un poco algo más general sobre ciertos errores en varias temáticas que en general se suelen fallar, sobre las cuales pues, se han cometido la mayoría de errores. Sí, o sea, porque creo que es más instructivo. Al final, al menos en nuestro caso, así recordando, ¿no? Los que hemos cometido a lo largo de, pues a ver, yo empecé a trabajar en 2007, pero bueno, teniendo en cuenta desde 2012, que es cuando nosotros implementamos la forma de hacer las cosas que tenemos hoy, pues en general los errores de inversión más importantes estaban dentro de dos categorías. Uno es o tres. Uno es el endeudamiento, que más o menos lo tenemos evitado, aunque todavía algunas veces pues, sufrimos las consecuencias por no valorar exactamente o correctamente el riesgo financiero. Nos pasó pues, con las plataformas de petróleo, ¿no? Fue el último caso. Pensábamos que el ciclo del petróleo iba a favorecernos mucho antes, por eso decía lo del uranio, ¿no? Cuidado con invertir en el lado de las junior. En su momento, si se retrasaba la tesis, pues aquí lo hicimos mal en ese sentido. Se retrasó la tesis, tanto que todavía las plataformas están reventadas todas. Y claro, pues el balance no soportó esa situación. Si no puedes alquilar tus plataformas, no ingresas, no puedes pagar la deuda y game over, ¿no? Y es un poco lo que pasó. Entonces, el tema del endeudamiento sobre todo los primeros años nos llevó por delante con alguna idea de inversión. Mejor ir de compañías con un perfil financiero muy sólido. Vas a ganar menos dinero si aciertas, pero también vas a perder mucho menos si te equivocas, ¿no? Luego está el tema de los equipos directivos. Eh, Solemos también equivocarnos poco con esto, pero a veces también te equivocas, ¿no? Todos somos humanos. Al final, si vas de la mano de accionistas o equipos directivos que se juegan el dinero contigo, ¿no? Que son también accionistas, que tienen los incentivos bien puestos y un historial detrás correcto en la gestión de capital, pues es raro que por ahí vayas a perder dinero porque tomen decisiones incorrectas, ¿no? Dicho esto, hay situaciones en las que inviertes, en las que no te encuentras con todos los TICs, que no tienes compañías en las que el equipo directivo tenga acciones o tiene muy poquito, que no están los variables y los incentivos del todo bien puestos, pero tampoco es una cosa que vaya a destruir en el sentido de que les incentive a hacer las cosas mal. Entonces, bueno, pues hay compañías que te tienes que creer un poco lo que te están contando, ¿no? Y por ahí también hemos tenido algún error de inversión. Lo comentábamos pues yo creo que fue la primera carta de Oros, ¿no? El caso de OHL y de la alemana Seal Network, de una empresa de loterías, donde al final las decisiones que se fueron tomando, pues por decirlo de alguna manera, tampoco vamos a entrar ahora en el fango en este sentido, pues no fueron las más afortunadas para los accionistas y en los dos casos pues tuvimos que vender bueno, con Seal Network no sé si vendimos sin pérdidas, pero bueno, tampoco fue una decisión que nos gustase porque
parecía que tenía más potencial históricamente del que luego fue, y en el caso de OHL asumiendo pérdidas muy importantes. Y la tercera fuente de errores, que por eso quería hacer un comentario más general, yo creo que más importante incluso para todos va a ser el tema de las disrupciones tecnológicas, y llevo años diciéndolo. Al final, la tecnología evoluciona de manera exponencial, cada vez nos afecta más a todos los niveles y a nivel de industrias pues va cambiando todo radicalmente. Entonces, cada vez es más difícil encontrar industrias en ese sentido que sean muy estables y que no sean atacables por la tecnología. Y un ejemplo de compañía donde sufrimos esto fue, por ejemplo, en Viacom, la cadena, ahora es Viacom CBS, la compañía dueña, al menos en su día, ya no sigo la pista de la compañía, era dueña de la productora Paramount de películas, también de canales como MTV o Nickelodeon, y bueno, era una compañía que veías la generación de caja que tenía y estaba barata. Es verdad que estaba algo endeudada, y de hecho se estaba endeudando para recomprar acciones, pero como pensábamos que estaba barata, pues nos parecía que era la decisión más correcta. ¿Qué pasa? Pues que nos estábamos perdiendo, te hablo de hace muchos años, ¿no? Nos estábamos perdiendo todo el impacto que estaba teniendo y que iba a tener pues el auge del consumo de streaming, la llegada de Netflix, el consumo también de publicidad a través de plataformas de vídeo como YouTube, de todas las que fueron surgiendo después. Y claro, en ese nuevo escenario, esta compañía no tenía ninguna cabida. Antes tenías muy fácil colocar tus canales y la gente se los tragaba porque es que no había más oferta. De repente te surge todo esto y estás fuera de la partida. Entonces, lo que parecía que estaba barato y que tenía sentido que se endeudaran para recomprar acciones, pues fue en tu contra. La compañía de repente, caídas de ingresos del 30%, destrucción de caja, encima con deuda elevada, había recomprado acciones muy arriba, un drama absoluto, se juntó todo. Y ahí, en su día salimos perdiendo un 40 y recuerdo que la cotización llegó a dividir otra vez por dos. Luego es verdad que como se fusionó con CBS y demás, remontó, luego cayó, no sé ahora mismo dónde está, pero vamos, menos mal que vendimos y detectamos el error más o menos rápido, porque podíamos haber perdido hasta la camisa con esa inversión. Entonces, bueno, deuda, gestión de capital y disrupciones tecnológicas son los tres factores en nuestro caso que más daño nos han hecho. Pues continuamos, Javier. Sí, bueno, esta es una de las partes favoritas, lo de comentar las tesis, pero otra son las preguntas cortas. Y empezamos preguntándote por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Ya sabemos que quieres decir Michael Jordan, ya lo sabemos, pero vamos a buscar otro, más original. Más original. No, original poco voy a ser, pero mira, de jugadores de baloncesto que me hubiera gustado mucho o que me gustó mucho en su día era Raúl López, por ejemplo, me encantaba. Soy aficionado, vamos, del Real Madrid baloncesto, y es un jugador que me fascinaba porque era el típico base muy clásico a la hora de gestionar el juego y demás. Y bueno, por decir uno diferente, le tengo cariño en ese sentido porque de niño era mi ídolo, ¿no? Y luego de equipo, también voy a decir de baloncesto, voy a decir los San Antonio Spurs, pero los de la época en la que arrasaban, ¿no? Que tenían a Ginobili, Tim Duncan y Tony Parker. Además, el mejor momento de Popovich como entrenador, revolucionaron en ese momento el baloncesto, un juego súper rápido, vistoso, de pases, 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 y para mí ha sido el mejor equipo de la historia de la NBA. Luego ya, pues bueno, hemos llegado al baloncesto moderno, ¿no? Con el Data Analytics y demás, que todo es o canastas justo debajo del aro o triples de 9 metros, con lo cual ya se pierde un poco el juego, la esencia de lo que era esto. Pero bueno, por decirte un equipo de la historia de la NBA, esa época de San Antonio me parece espectacular. Un artista. Un artista. Pues venga, os digo dos. Por decir uno actual de España, no muy conocido quizás, o sí, no lo sé. Izal, el grupo, me gusta mucho. Además ha sacado disco hace poco. Y luego de siempre me ha gustado mucho la música, el Britpop o como queráis llamarlo, ¿no? Tipo Oasis, Richard Ashcroft, todos estos me encantaban en la época cuando escuchaba más música y ahora de vez en cuando también me lo pongo y me gusta. Pero Oasis sobre todo ha sido mi grupo favorito de siempre. Un empresario. Un empresario. Es que no hay uno único que me llame así demasiado la atención, ¿no? O sea, de compañías que tenemos en cartera, por ejemplo, pues me gusta mucho cómo hace las cosas Claudia Acevedo en Sonae.
Al final las compañías familiares que tienen mucha historia detrás pues suelen hacer las cosas muy bien y son gente que me gusta mucho como empresario. Pues Claudia Acevedo en Sonae, la familia Morín en Corticeira Morín, la familia Del Cló en Vidrala. Hay muchos casos, muchas compañías, muchos empresarios que lo hacen muy, muy bien. ¿Filósofo o pensador? Bueno, más que uno en concreto, sí que me gusta mucho, y además lo he contado varias veces, el estoicismo. Creo que tiene, al margen de que es una filosofía de vida que te ayuda muchísimo a poner las cosas en contexto, ¿no? En centrarte, como siempre decía Epicteto o Marco Aurelio, en lo que controlas, ¿no? Y olvidarte de lo que no controlas, porque al final lo que no controlas es tontería que te preocupes por ello y perdemos más tiempo preocupándonos de esas cosas. Pero es que además creo que tiene mucha parte práctica a la hora de invertir, ¿no? De cómo controlar nuestras emociones. Hablábamos, pues el value investing tiene la problemática de que tiene periodos muy, muy malos y la cabeza te puede jugar malas pasadas, ¿no? Pues caer en lo que se llaman los sesgos psicológicos. Pues yo creo que una filosofía de vida como el estoicismo te puede ayudar a mantener siempre la cabeza muy, muy fría y olvidarte de las emociones, ¿no? De tener esa capacidad racional de ver las cosas en su contexto, ¿no? O desde arriba, como decían ellos también, para quitarte el ruido de encima. Entonces, bueno, en este sentido, si me permitís, un libro que recomendaría es Invicto, que lo sacó pues hace 1 o 2 años Marcos Vázquez, que es como el mayor experto de salud que hay en España y también muy centrado en estoicismo, y este libro es fascinante. Muy buena recomendación. Ah, bueno, es verdad que tú eres seguidor de Marcos. Es verdad, es verdad. Todo lo que hace Marcos Todo, lo todo. hace muy bien. Sí, sí, es verdad. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Vale. Te diré un restaurante al que iba mucho, porque ahora con niños pequeños salimos menos, la verdad. Pero aquí en Madrid siempre me ha gustado mucho la Huerta de Carabaña. Empezaron primero en el Corte Inglés, cuando iniciaron un poco el espacio gourmet, ¿no? Que ya luego ha ido evolucionando bastante, y fueron de los primeros que tenían allí puesto su restaurante para darse a conocer. Y son productos frescos de la huerta que ellos tienen, la Huerta de Carabaña, y cocina muy tradicional, pero a la vez con un puntito sofisticado a veces, ¿no? Y bueno, especialmente nos gustaba la ensaladilla rusa, que en su día pues quedó como la segunda en algún premio de estos que dan en España, y siempre la pedíamos. Y bueno, las croquetas también están muy buenas, y sobre todo el arroz es espectacular. Una canción. Una canción. Mm, Venga, siendo consecuentes, Wonderwall de Oasis. Una película. Aquí no tengo dudas. Interestelar, no sé si la conocéis. Yo no Es, la he visto. pues, me parece increíble. Además se junta todo lo que me apasiona al margen de la inversión, ¿no? El tema de la astronomía, como os dije, estoy planteando ser astrofísico porque me encanta el mundo, todo lo que es el universo, leo muchísimo sobre ello. Y luego se junta, eh, es Chris Nolan o Richard Nolan, ya no me acuerdo. Bueno, pues el director Christopher Nolan, todas las películas que hace me parecen fascinantes. También se junta en esta película que él es el director. Y luego Hans Zimmer, que me parece el mejor compositor de bandas sonoras que ha existido nunca, pues también compone banda sonora. Entonces, bueno, lo tiene todo. Entonces ya no soy objetivo. Pero es que encima la película me parece espectacular cómo está hecha, los efectos visuales, la historia, cómo te tiene hasta el final. Bueno, no, muy, muy recomendable. Un videojuego. De mi época, quieres decir, de cuando jugaba, porque hace muchísimo que no toco un videojuego, ¿no? Es que, claro, me fascinaba Final Fantasy, el Final Fantasy VII, pues dediqué muchísimas horas, ¿no? Y Mario Kart es uno que me volvía loco con los amigos jugando, ¿no? Me acuerdo de salir de fiesta, llegar a las 5 de la mañana y ponernos a jugar al Mario Kart, ¿no? Pues Juegazos los dos. Sí, sí, sí. sí, clásicos. Y llegamos así a la última parte del programa, ya la recta final, con las últimas preguntas. La primera es, ¿qué has aprendido este último año? Bueno, entendido como en 2021. Bueno, más que aprender es como un refuerzo, si me lo permitís cambiar un poco. El hecho de tener paciencia da sus frutos, ¿no? O sea, si tienes claro tu proceso de inversión, si has hecho los deberes, pues aíslate del ruido, céntrate en tus compañías,
que no te estés equivocando en nada y esperar, ¿no? Y es fácil de decir y muy difícil de hacer. Al final, pues eso, hemos tenido 2 años muy, muy complicados en los que aunque no quieras, pues te tienes que replantear todo el rato a ver si te estás equivocando tú en tu tesis de inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues al final 2021, como estas cosas al final no son lineales, de repente todo lo que estaba defenestrado por el mercado pues ha empezado a tirar muchísimo y nos ha ido muy bien, pues es un poco ese refuerzo mental de si haces bien tu trabajo, los resultados llegan. No controlas cuándo, pero acaban llegando, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? ¿Sobre qué temas? Bueno, como quieras enfocarlo. Es que al final, O puede ser sectores que estés analizando también. claro, te iba a decir, al final va muy relacionado. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Vamos a separar un poco lo que es vida profesional de vida personal, ¿no? Hay temáticas en mi vida personal muy recurrentes, por ejemplo, que acabamos de mencionar, el tema de la salud, pues un tema que me gusta ir aprendiendo poco a poco y leo bastante, pues todo lo que publica Marcos, como decías, pues hay que leerlo. El tema de microbiota, pues también últimamente he leído algunas cosas, del ayuno, un par de libros y tal. Bueno, pues cositas de esas me llaman la atención y leo bastante. Y trato de ir reciclándome y poner en práctica también lo que voy aprendiendo, ¿no? Y luego en la parte profesional y de inversión, que además como intelectualmente son cosas que me fascinan, también leo mucho del tema, pues todo lo que esté aprendiendo en ese momento, en los últimos tiempos. De hecho, la última carta trimestral que publicamos hace poco es un reflejo de ello. Pues leí mucho del tema de cambio climático por situarnos, o situarme, ¿no? Un poco de los puntos de vista que había, pues leí varios libros del tirón, alguno bastante recomendable. Luego, con China también, pues trato de leer bastante, porque al final tenemos mucha exposición allí, entonces, pues libros, artículos de la zona, al final son mundos que nunca se acaban y tratas de aprender todo lo que puedas. Y últimamente, pues incluso le pedí a Adrián, ¿no? Que me recomendara algunos libros. Como estoy con el tema de las materias primas un poquito más encima, pues tengo ahí una ristra de libros que quiero ir leyendo. Ahora estoy con el de The World for Sale, de Javier Blas y otro autor. Son periodistas de Bloomberg y es un libro espectacular. Llevo más o menos la mitad para aprender la historia de los traders de materias primas, ¿no? Que ha habido más importantes en el tiempo y sobre todo en los inicios me parece fascinante lo que hacían, cómo se jugaban casi su pellejo, ¿no? Y sin casi. Buf, es que yo no lo he leído todavía no lo tengo, pero gente que lo ha leído me dice que es una locurísima. O sea, el libro que es continuamente historias loquísimas de cosas que hacían, pero verdaderas salvajadas en países, o sea, historias increíbles. Hasta la guerra de Libia, que influyeran en ella, pues me parece, no sé, son cosas que se te escapan, ¿no? Si no te lo cuenta alguien y tienes acceso a eso. Ya lo leerás, ya me contarás, pero a mí me está fascinando todo. Y también yo quería comentarte otra cosa, que era que comentaste antes lo de la astrofísica y tal. ¿Podrías comentar algún libro así de tema del universo, de Hmm. tema de cosmología, astrofísica o algo que te haya así gustado? O porque me parece un tema muy, muy, muy interesante. Pues de los últimos que leí, que es que está relacionado, claro, con la película, se llama The Science of Interstellar, la ciencia de Interstellar de la película, ¿no? Porque al final este Nolan es tan, además de ser muy inteligente, pues es muy de ir al detalle, de no meter la pata en nada de lo que hace. Y para esta película se asesoró con un físico muy famoso, especialista en agujeros negros. Entonces, en este libro te va explicando todas las partes de la película, la ciencia que hay detrás y por qué es súper riguroso todo. Y siempre como incluso cosas hipotéticas, como el uso de agujeros de gusano para viajar en el tiempo, tal y cual, como físicamente son posibles. Entonces, pues él te lo va contando. Y además en el libro cuenta, que es curioso también como anécdota, que la tecnología que desarrollaron para hacer pues el gran agujero negro que sale en la película, ¿no? Tan visual, tan espectacular, pues esa tecnología que utilizaron luego se la cedieron a otros físicos, ¿no? Que no tenían esa tecnología tan importante para poder entender los agujeros negros. Con lo cual las aplicaciones fueron las dos direcciones, ¿no? Asesoraron y luego se beneficiaron también de ello. Ese libro es un poco complicado de seguir en algunas partes, como no puede ser de otra manera, pero está muy, muy bien. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Esperamos contar contigo antes de que pasen otros Otros 4 4 años. años. Bueno, tienes que invitar a Alejandro, ¿no? Falta. Eso es lo que iba a decir. El siguiente es Alejandro,
pero bueno. A ver si la arrastráis, que le da un poco de pereza a estas cosas, no le gustan mucho. Bueno, hay que sacrificarse Por el equipo. por la compañía. Exactamente. Nada, un placer, Exactamente. oye, súper a gusto con vosotros. Tenía ganas, aunque no lo creas, de hacer este programa, aunque al final también es complicado cuadrarnos todos. Y enhorabuena por lo que hacéis, ¿eh? Y por esos 4 años, son 4, ¿no?, los que cumplís ya de programa. Pues oye, enhorabuena, que no es nada fácil, y a seguir haciéndolo también. Adrián, ¿algo que añadir? No acentuazo. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.